Buenos días, amigos. Creo que ha llegado el momento de hablar de nuevo sobre la necesidad o la falta de ella de la esterilización de las gatas. Vamos a discutirlo con sensatez, no como fanáticos de ninguna teoría. Analicemos el tema exhaustivamente. En primer lugar, partiremos de un principio simple, el principio de no maleficencia, no empeorar la situación. Si otros criterios guían su decisión, quizá este tema no le interese. Segundo, asumimos que, como adultos, toda persona que diga sí o no está dispuesta a asumir la responsabilidad. Es decir, está preparada para responder a las consecuencias de su decisión con su tiempo, esfuerzo, acciones, e incluso económicamente. Si no está dispuesto a asumir la responsabilidad de su sí o no, entonces no tiene derecho a opinar, como se suele decir, a votar. Porque si, por ejemplo, una mujer en la Edad Media africana, o incluso en el África subsahariana actual, tiene un hijo cada año, y usted se opone a la esterilización, nadie se opone a su opinión. Pero entonces, usted debe asumir la responsabilidad por las consecuencias para la vida de esos hijos y para la vida de esa mujer. Dividamos el problema, primero, el tema de las gatas domésticas y, segundo, el de las gatas callejeras. En el caso de las gatas callejeras, algo curioso sucede. Todos los voluntarios, las personas que cuidan directamente de las gatas callejeras, las rescatan, etc., siempre defienden la esterilización. Sin embargo, quienes no se dedican al rescate de gatos, y que no ven gatitos moribundos por virus, pulgas o parásitos, ni gatas cuyas camadas las debilitan año tras año, gritan que no se debe interferir con la naturaleza. La razón es obvia, es fácil exigir y protestar cuando no se está dispuesto a asumir la responsabilidad de las propias palabras. Los voluntarios, o la gente que no puede pasar por alto a una gata o gatito moribundo, entienden perfectamente lo que significa la frase «la sobrepoblación de gatos callejeros es un problema grave». Si las personas que gritan que no se debe esterilizar a las gatas crearan las condiciones adecuadas para todos los gatos callejeros, garantizando que no den a luz en sótanos y proporcionándoles una alimentación adecuada, entonces, sí, podrían decir que la esterilización no es necesaria. Un segundo punto importante, recordemos que una gata, lamentablemente, no puede decir, no quiero ser esterilizada por ese gato sucio y enfermo. Lo hace sin su consentimiento ni deseo, gestando gatitos y luchando por sobrevivir antes o después del parto. Si está dispuesto a asumir la responsabilidad por todos los gatos, incluso de su barrio, tiene derecho a decir que está en contra de la esterilización. Pero si usted está sentado en su cómodo sillón, tomando una cerveza o un té, y argumenta que la naturaleza lo ha dado todo y que no se debe intervenir, eso suena más a hipocresía que a una postura coherente. En cuanto a las gatas domésticas, la principal razón por la que no se esterilizan es que los dueños no comprenden completamente cómo se siente una gata encerrada en casa, incapaz de satisfacer sus necesidades sexuales. Las gatas no tienen manos, tienen patas. Imagínese que usted llega a la pubertad, sus hormonas comienzan a activarse y usted necesita una pareja, pero se lo niegan constantemente. Es una situación dolorosa. La dueña que encierra a la gata, olvidando su propio tiempo, no se lo impide. Además, la falta de satisfacción sexual provoca desequilibrios hormonales, que pueden derivar, tarde o temprano, en tumores cancerosos, incluso sin medicación. La mayoría de los dueños de gatas domésticas no quieren ver este sufrimiento y comienzan a darles píldoras que afectan a sus hormonas. Basta con una sola pastilla para que, con el tiempo, la gata desarrolle un tumor canceroso. El momento en que aparezca es incierto, puede ser en 2 semanas o en 2 meses. Es algo muy peligroso. Lo que frena a los dueños de gatas de la esterilización es el miedo, pero en veterinaria se considera una de las operaciones más sencillas. Si se elige una buena clínica y se siguen las recomendaciones del veterinario, no habrá problemas. Con los gatos machos es aún más sencillo, 2 horas después de la operación, corretean como si nada hubiera pasado. No es una operación invasiva, dura unos 20 minutos y no requiere cuidados especiales de las heridas. En resumen, las gatas domésticas y las callejeras son casos distintos, con causas diferentes para esterilizarlas o castrarlas. En mi opinión, solo quienes se dedican al rescate de animales callejeros y cuidan de los gatitos y gatas, y están dispuestos a asumir la responsabilidad de sus palabras, tienen derecho a opinar sobre el rechazo a la esterilización. Los demás simplemente no tienen derecho a hablar, a protestar o a manifestarse. Cuando surge un problema real y hay consecuencias, se esconden y dicen, yo no soy voluntario.